camino para destruirte, por 7 tendrá que huir. Amén. Y Dios te va a derramar de su bendición. Amén. Pero no es la palabra que quiero entregar, sino, bueno, que el Señor puso en mi corazón para entregar, sino en la profecía que el Señor habló. Amén. Sobre el pueblo. Amén. Aquí no es una cosa que para otros sí, para mí no. No, cuando Dios habla al pueblo, es al pueblo. Amén. Y es para todos. Amén. Que Dios te va a dar reposo. Amén. Pero vamos a la palabra. Yo hoy quiero hablar, enseñar o ministrar sobre el poder de la confesión. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra habla que la confesión tiene un poder sobrenatural. Amén. ¿Y qué pasa? Que muchas veces la iglesia evangélica no deja de hacer cosas que son reveladas para la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia católica lo hace. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros cuando éramos católicos, ¿algunos eran católicos, no? Sí, amén. O cuando en sí yo no era católico, pero por causa de mi familia tenía que asistir. Entonces, una de las cosas es que hay un confesionario dentro de la iglesia. No estoy diciendo que vamos a poner un confesionario, no, hermano. Pero las personas iban a entregar a declarar sus pecados, a confesar sus pecados. ¿Para qué? Para traer, según ellos, perdón, cuando hicieron un par de Ave María, ¿cierto? Un Padre Nuestro, y etc. Pero la confesión que Dios quiere que nosotros tengamos es para soltar un poder sobrenatural. Amén. Entonces ahí vamos a ver los tipos de confesiones, para qué son, cuáles son las ventajas, amén, de la confesión. Y en Hechos capítulo 19, versículo 18, encontramos esto y dice: también muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, le pedimos asistencia, Espíritu Santo, para que nos convenza, Señor, cada día de justicia, de pecado, de juicio, Señor, para que cada día, Señor, y sobre todo hoy, abra nuestro entendimiento, Señor. Tu palabra dice que el que le falta sabiduría, el que es escaso de sabiduría, pídela, porque tú nos la darás, Señor, abundantemente, y esa sabiduría te la pedimos, Señor, en esta hora, en este instante, para con nosotros, Padre amado, para que podamos, Señor, Padre eterno, poder hacer tu palabra, porque el todo comienzo de la sabiduría es el temor hacia ti, Padre amado. Amén. Te lo pedimos, Padre bendito, te adoramos, te exaltamos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Y amén? Amén. 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 Entonces, miren, esta historia de Hechos 19 es algo tremendo. ¿Por qué? Porque dice la palabra, cuando comienza a hablar el escritor de Hechos, que es Lucas, amén, que es el evangelista Lucas, y comienza a relatar de lo que había pasado en la iglesia de Éfeso, porque este era el lugar donde donde pasó esto, amén. Entonces dice que había venido el apóstol Apolos, y le había enseñado a 12 personas que había dejado como discípulos en ese lugar. Entonces dice que le enseñó solamente del bautismo de Juan. ¿Ya? Entonces ellos tenían solamente la revelación hasta el bautismo de Juan. Y cuando llega el apóstol Pablo, habla la palabra que le pregunta, ¿han escuchado? Y le comienza a hablar de Jesús, le comienza a hablar del bautismo del Espíritu Santo. Y les preguntan, esos 12 le preguntan, ¿y quién es el Espíritu Santo? Y entonces él entendió que la iglesia que estaba comenzando en Éfeso no había recibido la revelación del bautismo, de la impartición del Espíritu de Dios. Amén. Entonces, ¿qué acontece?
Acontece de que el apóstol Pablo le comienza a enseñar, le comienza a impartir y fueron bautizados en el Espíritu de Dios. Y comienza un gran avivamiento en este capítulo de Hechos 19. Entonces en el versículo 18 dice que muchos de los que habían creído continuaban, ¿qué cosa? Viniendo, congregándose, viniendo donde el apóstol Pablo. ¿Para qué? Confesando y declarando las cosas que practicaban. Amén. Entonces, Dios, tenemos que entender que Dios opera a través de leyes. Y Dios jamás va a infringir una ley que Él declaró. Amén. Aunque Dios es todopoderoso, todo omnipotente, omnisciente, omnisapiente, Él está limitado por algo. Y esa limitación es la palabra que Él nos dejó. Amén. Porque Él puede hacer mucho más. Pero como Él establece leyes y se mueve por la ley, por eso la palabra dice que Jesús vino a cumplir la ley que ningún hombre pudo cumplir. Amén. Entonces también dejó una ley sobre el poder de la confesión. Amén. ¿Por qué? Porque venían, dice que muchos de los que habían creído, o sea, tiempo, como lo dice en tiempo pasado, habían creído, ¿cierto? O sea, se estaban congregando en Éfeso, se estaban discipulando en Éfeso, ¿cierto? Pero muchos de ellos dicen que venían donde el apóstol Pablo, ¿para qué? Para confesar y declarar las cosas que practicaban. ¿Por qué? Porque el confesar, hermanos, trae libertad. Hay mucha gente, hermanos, que guarda muchas cosas y viven atadas. Amén. Es que, pastor, no, lo que pasa es que yo tengo mi amiga y esa amiga yo me confieso todo porque no le sirve. Amén. ¿Por qué? Porque no hay autoridad en ella. Amén. Y no sabéis si te pega o no. Amén. Amén. Pero la palabra confesar viene del griego exomologueo, que significa reconocer, concordar, alabar o comprometer o confesar. O sea que cuando yo estoy confesando algo de mi vida, primeramente tiene que ser en privado con un ministro. Amén. Amén. No puede ser con la familia, aunque conozca tu pecado. ¿Por qué? Porque no se va a desatar lo mismo. No sé si me doy a entender. Sí, amén. ¿Por qué? Porque hay mucha gente atada, hermano, y no puede crecer. ¿Por qué? Porque hay atadura, porque no han confesado lo que está dentro de ellos, lo que está pasando dentro de ellos. Amén. Pero la iglesia de Éfeso entendía de que tenían que ir a administrarse con su pastor. En este caso el apóstol Pablo. Después que se marcha el apóstol Pablo, deja un pastor ahí. Y luego envía al apóstol Timoteo para ministrar. Pero lo que tenemos que entender es que si nosotros queremos ser libres de todo, hermano, y sobre todo de nuestros pecados, tenemos que confesar. Amén. Amén. Entonces, también, según el diccionario nuestro, dice que confesar es manifestar uno de sus hechos, ideas o sentimientos. Pero también el confesar tiene que ver con declarar al penitente, al confesor, los pecados que ha cometido. Bueno, este es un significado católico, pero entendamos que es algo que Dios lo estableció en sus palabras. ¿Para qué? Para desatar toda ligadura, para romper los yugos, para abrir las cárceles espirituales, hermanos, que muchas veces estamos atados. ¿Por qué? Porque no estamos confesando, hermanos, aquello que tenemos. No sé si me doy a entender. Amén. Entonces, el confesar tiene que ver con reconocer algo, ¿cierto? Tiene que ver con el alabar o declarar, amén. Y tiene que ver con el compromiso. Amén. Hoy día en la mañana estaba escuchando al apóstol Sergio por YouTube. Y, bueno, ayer, perdón. Entonces estaba hablando de que cuando dice la palabra que
no tengan por costumbre, como muchos tienen, de no congregarse. Esa palabra congregarse no es la palabra sinagoga, que habla de reunirse, sino dice que tienen por costumbre no episinagogia. ¿Y qué significa episinagogia? Más allá de congregarse. Y tiene que ver con un compromiso delante de Dios, delante de los ministros, pero también un compromiso propio. ¿Para qué? Para poder cambiar nuestra vida. Por eso tenemos que ir más allá. Dios no dejó a la iglesia, hermano, como un cine o un teatro donde uno viene a ver un show. Si Dios te trae a la iglesia, ¿por qué? Porque va a haber un momento que tú vas a estar aprendiendo, pero va a haber un tiempo donde tú vas a activar, donde tú vas a comprometerte. Amén. Porque Dios está esperando una novia que esté lista para comprometerse. El matrimonio. Amén. Pero tiene que haber un compromiso. Amén. Entonces, el poder, nosotros vemos la confesión en diferentes aspectos, pero también el primer aspecto que nosotros lo vemos y que es importante es el poder de la salvación de la confesión. O sea, a través de confesar, Dios nos da la salvación. Miren lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10, dice: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que esta salvación no la adquirimos en el momento que yo sentía al Señor en mi vida. ¿Por qué? Porque a lo que le estoy haciendo el discipulado de evangelismo les contaba de que cuando el Señor vino, trató muchas veces con mi vida. Entonces yo pasaba día por medio, sí, es que mis papás no lo notaban, pero pasaba día por medio con hábito alcohólico. ¿Por qué? Porque yo en la playa de Penco tomaba con mis compañeros, pero después me iba caminando para la casa, y ya no había locomoción a esa hora. Y llegaba bien, pero lo que pasaba es que cuando en una iglesia que está cerca de donde vive mi padre, había vigilia, ya yo iba en mi onda. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando pasaba por la puerta y sentía los cánticos, yo sentía que algo, yo sé que el Espíritu Santo, y en ese momento también sabía que el Espíritu Santo, me agarraba el corazón y me lo jalaba para adentro de la iglesia. Y yo le decía: no, Señor, ¿cómo me van a encontrar así? Me van a juzgar. Uno, porque conocíamos cómo era la iglesia, y eran así. O sea, alguien en esa iglesia estaba, hermano, y tú eres como el bicho raro. ¿O no, Felipe? ¿Por qué? Porque el Señor me estaba llamando. Y yo le he enseñado que cuando tú le hablas a alguien de Dios, viene el Espíritu Santo sobre la persona. ¿Para qué? Para convencerla de justicia, de pecado y de juicio. Amén. Entonces, pero está en uno en rechazarlo, ¿no? Pero la posición que habla acá el apóstol Pablo está hablando de una persona que creyó en el Señor y va mucho tiempo a congregarse, pero nunca confesó que Jesús es su Señor. Por eso vemos mucha gente, hermanos, que llevan 10 años dentro de la iglesia, 15 años dentro de la iglesia, pero todavía no han sido salvos. ¿Puede pasar eso, pastor? Sí, hay mucho. ¿Por qué? Porque la palabra me dice que para yo recibir la salvación, primero tengo que confesar con la boca que Jesús es mi Señor. Amén. Entonces, si el Señor, Jesús es mi Señor,
Yo le debo obediencia. Amén. Y yo he tenido que tener un cambio de vida. Pero hay personas, hermanos, que van a una iglesia solamente por recibir una sanidad, recibir un milagro para que Dios le prospere. Y esa es la visión que la persona sigue fielmente dentro de esa iglesia. ¿Por qué? Porque le dan promesas. Amén. Sí, amén. Y puede llevar 10 años, 15 años, 20 años, 50 años, pero jamás fue salvo. Amén. Porque su vida nunca cambió. Porque a mí el arrepentirme no me trae salvación, sino el arrepentirme y convertirme. Entonces cuando alguien declara que Jesús es el Señor, porque aquí no está diciendo que si confesares con tu boca que Jesús es tu Salvador. No. Sino está diciendo que es tu Señor. Amén. Entonces, ¿qué significa? Que a un Señor se le obedece. Amén. Por eso Jesús, cuando le pregunta a los discípulos, ¿me aman? Sí, le dicen. Entonces, guarden mis mandamientos, obedézcanme. ¿Amén? Si Jesús es nuestro Señor, nosotros tenemos que obedecerle. Amén. 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 Aunque cueste. Pero en la confesión uno tiene que confesar que Jesús es el Señor. ¿Por qué? Porque hay una ley espiritual, y esto lo dice el apóstol Pablo. Yo puedo creer con todo mi corazón que Jesús es mi Señor, pero si yo no lo confieso, no soy salvo. ¿Me explico? Cuando Jesús le dice a los discípulos, si creyeres con todo tu corazón, y le dijera a ese monte, desarráigate y échate al mar, y no dudares en tu corazón que lo que tú le dijiste a ese monte, lo que tú le dijiste a ese monte será hecho. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque yo lo puedo creer, yo puedo creer que soy salvo con todo mi corazón, hermano. ¿Cuántos se van a ir con el Señor? Amén. Amén. Yo lo creo, hermano. Sí, amén. Y eso lo esperamos. Amén. Pero lo que tenemos que entender es que yo puedo creerlo con todo mi corazón, pero si yo no confieso que Jesús es mi Señor, no soy salvo. Y primeramente, ¿en qué aspecto lo está hablando? Lo está hablando en el aspecto de que yo tengo que declararlo ante un ministro de Dios. Amén. ¿Qué tiene silencio? Amén. Lo otro, porque también tenemos que confesar que Jesús es nuestro Señor. Dice 2 Corintios capítulo 9, versículo 13, por la prueba dada por esta administración glorificarán a Dios por vuestra obediencia a vuestra confesión del Evangelio de Cristo. O sea que cuando estamos hablando que para ser salvo tenemos que confesar a Cristo, no es solamente delante de un ministro que me está haciendo la confesión de fe, sino también delante de otras personas que no conocen al Señor. O sea que si yo, hermano, como un hermano en Cristo, yo no le hablo de Cristo a otras personas, no soy salvo. Amén. ¿Y por qué, pastor? Sí, porque la palabra dice ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Amén. Entonces mi confesión no es solamente delante de un hombre que me está ministrando la confesión de fe, sino yo tengo que evolucionar, hermano, y la palabra dice que para confesar el Evangelio de Cristo tengo que prepararme. Amén. ¿Y cómo me preparo? A través del discipulado. Por eso la palabra dice ir y hacer discípulos, porque el discípulo, el que es discípulo, hermano, es aquella persona que calza sus pies con el apresto del Evangelio. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Yo me discipulo y yo lo entrego a una persona que no conoce del Señor. ¿Por qué? Porque de repente somos egoístas y solamente nos conformamos
de que yo fui salvo y listo. Y que los otros demás se pierdan. Amén. Eso no tiene que ser nuestro corazón. Amén. Si Dios nos alcanzó, ¿por qué? Porque detrás de nosotros hay una familia. Si Dios nos alcanzó, es porque detrás de nosotros hay compañeros de trabajo, hay vecinos, hay personas que necesitamos declararle que Jesús es nuestro Señor y a través de Él es el único que puede salvar sus vidas. Amén. Amén. Entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo en este versículo, que por causa de la confesión del Evangelio de Cristo en Corintio, hermano, en la ciudad de Corintio, se estaba glorificando el nombre del Señor y se estaban alcanzando muchas personas, muchas almas. Amén. Pastor, ¿por qué la iglesia no crece? ¿Por qué? Es porque es tu deber hablar de Cristo a otras personas e invitarlas. Pastor, ¿no es suyo? No. Mi deber es apacentar a aquellos que llegan, y ministrar a aquellos que llegan. Pero es tu deber como una oveja de Cristo confesar que Jesús es el Señor a otras personas. Y que Jesús te hizo bien. Porque nosotros, hermanos, si estuviéramos sufriendo acá, no estaríamos, hermanos, no nos congregaríamos, no anhelaríamos nuestros días para congregarnos. Pero porque el Señor nos ha hecho bien, nos congregamos porque le amamos. Amén. 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 Y mira lo que dice. Dice, por vuestra obediencia. Y dice, glorificarán a Dios por vuestra obediencia a vuestra confesión del Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para con ellos y para todos. O sea que no es solamente Cristo te ama, Cristo te salva. Si tiene necesidad, debemos ayudarle. Amén. Amén. La palabra dice que misericordia Dios quiere, no sacrificio. Amén. Lucas capítulo 12, versículo 8 al 9 dice: yo digo que a todo el que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre le confesará también ante los ángeles de Dios. O sea, ¿por qué nosotros tenemos que confesar a Jesús delante de los hombres? Porque cada vez, hermano, cada vez que nosotros le confesamos, estamos siendo objeto de que cuando Jesús venga con sus ángeles para el arrebatamiento, Jesús diga: ve por Felipe, ve por Nel, ve por Joana, ve por Paul, etc. ¿Por qué? Porque tú le confesaste delante de los hombres. Amén. Que solamente a través de Jesucristo hay salvación. Pero mira lo que dice: pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Y Jesús dice, y en aquel día, ¿qué día? En el día del Bimá. El Bimá es el escalón que es intermedio para poder entrar a la boda del Cordero. Entonces nos dice lo siguiente. Dice, y en aquel día, en el día del Bimá, muchos dirán, pero si echamos fuera en tu nombre, sanamos enfermos en tu nombre, resucitamos muertos en tu nombre, ¿y qué le va a decir Jesús? Nunca te conocí. ¿Y por qué? Porque una de las causas es que no le confesaron a Jesús. O sea, la confesión, hermanos, que es muy importantísima. Hay un poder, hay una autoridad. La palabra poder, ¿por qué el poder de la confesión? Porque la palabra poder significa una facultad para hacer algo. O sea, que confesar trae facultades diferentes. Y una de ellas es ser salvos, amén, aquí en la tierra, pero cuando Jesús venga por nosotros, ¿qué va a pasar? Jesús va a confesar nuestros nombres y los ángeles nos van a venir a buscar. Amén. Para ser arrebatados. Amén. ¿Me doy a entender? ¿Ya? Entonces, también la confesión tiene un poder liberador. Entonces, ¿por qué estos hombres
de Éfeso que habían creído en el Señor volvían, ¿para qué? Para confesar y declarar las cosas que hacían. ¿Por qué? Porque estaban recibiendo el poder de liberación. Amén. Una persona que no confiesa a Dios, que no confiese lo que está, las cosas ocultas que uno hace, no puede ser totalmente libre. Y hay un versículo, no me acuerdo dónde sale, pero Felipe, si tú me lo puedes buscar. Dice que los pecados que son ocultos no prosperan. O sea que cuando uno tiene pecados ocultos que no hemos confesado, no puede venir prosperidad en nuestra vida. Y por eso Juan le dice: amado Gallo, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y tengas salud conforme prospera tu alma. ¿Por qué? Porque la confesión, al confesar mis pecados delante de un hombre de Dios, hermano, no donde la hermanita Tencha, ni donde la vecina Juanita, sino delante de los hombres de Dios, va a traer un poder de liberación a nuestra vida. Amén. Entonces Salmos capítulo 32 versículo 5, versión Biblia al día, dice: pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Y me dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. O sea, para poder recibir perdón de pecados, de la maldad, que la maldad es la iniquidad, y la transgresión que es fallarle al Señor por un momento. ¿Por qué? Porque transgredí una ley, tengo que confesarlo. ¿A quién? Al Señor. Pero pastor, usted dijo que había que confesarlo a los pastores. Sí, pero ahí lo vamos a ver, ¿ya? Entonces dice: pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Y me dije: voy a confesar mis transgresiones. O sea, aquellos que son atados, aquella atadura que está en nosotros, si no nos confesamos delante del Señor, vamos a seguir atados. Seguir atados. Amén. Primera de Juan 1.9 dice, versión Biblia de América: pero si confesamos nuestros pecados, ¿cómo es Jesús? Condenador, ¿cierto? Permiso. ¿Qué dice? Que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad, de toda iniquidad. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros en nuestras oraciones? Pedirle al Señor perdón por nuestros pecados. Y así, hermanos, Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este día, un ejemplo que usted ahora en la noche. Y te pido perdón por mis pecados. Amén, amén. ¿Está bien, cierto? No, porque hay que especificarlo. Ah, bien. Esa manera. Porque no se iba al sur, tú decís, perdona mis pecados y listo. Al sur. ¿Por qué? Porque el pecado sigue oculto. Señor, te pido perdón porque vi algo que no tenía que ver. Amén. Señor, te pido perdón porque no he perdonado. Señor, te pido perdón porque hablé una mala palabra. Señor, te pido perdón porque todavía hay odio en mi corazón. Ayúdame a sacar. Amén. Amén. ¿Y qué Dios va a traer? Liberación. Amén. Liberación, liberación, liberación. ¿En qué área? En nuestra área espiritual y ADN. Amén. Pero no en nuestra alma. ¿Por qué? Porque Dios, nuestro Padre, es espiritual. Amén. Nuestro Padre hermano. ¿Y en qué área trabaja el Padre espiritual? Obviamente trabaja con usted, hermano. Sí, pues, Pero Dios jamás va a pasar en alto lo que Él ordenó. ¿Me entienden? Entonces, dice que Él es fiel ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. O sea, que tenemos que estar delante del Señor en un proceso, en un eterno proceso de confesión mientras estemos aquí en la tierra. Todos los días tenemos pecado, hermano. Todos los días cometemos errores.
¿Por qué? Porque somos humanos. Amén. Nuestro corazón tiende al mal. Amén. Pero va a haber un día que vamos a ser totalmente libres. Mateo capítulo 3, versículos 5 y 6, versión Biblia de la América, dice: acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región de alrededor del Jordán, y confesando sus pecados era bautizado en el río Jordán. O sea, que en el bautismo en agua, no solamente, hermanos, tenemos que decir: Señor, creo en ti, pum, ahí está. Sino que anteriormente tiene que haber, ¿qué cosa? Una confesión de pecado. Y la pregunta: ¿a quién le confesaban sus pecados? O ellos decían: soy un asesino. No. Iban donde el profeta Juan el Bautista y le confesaban sus pecados, se arrepentía de ellos, recibían al Señor y eran bautizados. Amén. ¿Por qué? Porque el bautismo de agua, ¿para qué lo que es? ¿Ah? ¿Para qué lo que es? Yo escuché que alguien lo dijo. Para perdón de pecado. O sea que si no nos confesamos los pecados antes de él, ¿se pueden perdonar los pecados? Entonces, como el bautismo en agua es para confesión de pecado, o sea, es para perdón de pecado, primeramente hay que confesarlo. Amén. ¿Para qué? No es que tú no vas a seguir pecando en esa área, sino es que tú le das un derecho legal al Señor para que trabaje en cada área de esa vida. Entonces, como tú confesaste tus pecados, te sumergiste al agua, tú estás diciendo: yo estoy muriendo a estos pecados. Y tú resucitas en un nuevo hombre y tú entras en una nueva dimensión. Porque en ese momento tú eres trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, que es Jesucristo. Amén. Y por eso trae libertad la confesión. Hermanos, si no confesamos aquellas cosas que estamos haciendo, es difícil que podamos ser prosperados. Amén. Y la palabra nos llama a prosperar. Dios nos llama a prosperar, que seamos prosperados en todas las cosas, que seas prosperado en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu familia, con tus hijos, que seas prosperado en cada área de tu vida, hermano. Amén. En tu finanzas, etc. Amén. Amén. Nehemías capítulo 9, versículo 2 dice: y los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros y se pusieron en pie, confesando sus pecados. Pero mira lo que dice acá. ¿Qué cosa? Y las iniquidades de sus padres. O sea que yo no solamente tengo que confesar mis pecados, tengo que confesar los pecados de mis padres. Amén. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque la iniquidad se mueve a través de ADN. Generacionalmente. Pero por el ADN. Amén. Pero generacionalmente a través del ADN. Amén. Entonces, una persona que su papá fue ausente de su vida, si no confiesa ese pecado, aunque él luche con toda su fuerza, esa autoridad genética le puede vencer. Amén. Entonces, ¿qué hacían? Que los descendientes de Israel confesaron sus pecados, fueron libres de sus pecados, perdonaron sus pecados, pero también fueron libres de las iniquidades de sus padres. Amén. Una de las cosas que pasaron mis padres fue el divorcio. Aunque siguen viviendo juntos. Porque el Señor arregló eso. Pero yo le dije al Señor, se manifestó un pecado generacional, pero yo en el nombre de Jesús lo rompo. Amén. Amén. Yo te pido perdón por el pecado de mis padres, perdona a mis padres por ese pecado.
Yo lo rompo en el nombre de Jesús. Y no le doy derecho legal que opere en mi vida. Amén. 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 ¿Por qué? Porque cosas que nosotros no cometimos, pero porque en el ADN está establecido en nuestra genética, se va a manifestar, y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, tenemos que averiguar qué es lo que hicieron nuestros padres. Pero no solamente nuestros padres, nuestros abuelos. A lo mejor alguien de nuestra ascendencia, de nuestros antepasados, practicó brujería, o a lo mejor hizo un pacto. Y hay un espíritu que se está moviendo en legalidad operacionalmente. ¿A través de qué? De la descendencia. ¿Por qué? Porque alguien le dio un derecho legal Amén. sobre la descendencia. Amén. Amén. ¿Y cuánto dura eso? 14 generaciones. Amén. Los pastores dicen que la maldición pasa de tercera a cuarta generación, hasta la tercera y cuarta generación, sí, pero nosotros llevamos el ADN de 14 generaciones. ¿Cuántas personas son, Felipe? Son 14.000 y algo. O sea, hay una genética en nosotros bien compleja. Amén. Por eso, cuando se habla de la descendencia de Jesús, podemos ver que cada generación está dividida en ¿qué? En 14 generaciones. Entonces, tenemos que averiguar cuáles fueron los pecados de nuestros padres y confesarlos. Amén. ¿Para qué? Para que se rompa esa maldición, esa legalidad espiritual, y a lo mejor es un espíritu inmundo, o a lo mejor es un demonio, o puede ser hasta un ángel caído, Amén. que está operando en nuestras vidas, que opera, pero tenemos que entender algo, que los espíritus y todo lo que se mueve en el mundo espiritual son cíclicos. O sea, la operación son cíclicas. Hay un ciclo o hay un tiempo de cumplimiento para que venga una manifestación demoníaca. Pero la confesión rompe ese ciclo. Miren el poder de la confesión. ¿Hay poder o no hay poder en la confesión? ¿Cierto? O sea, la confesión nos habilita a romper las maldiciones de nuestros padres, de nuestros antepasados. Pero pastor, ¿cómo voy a saber quién son mis tatarabuelos? Simple. Le pedimos al Señor que nos revele cuáles son los pecados que han marcado nuestra vida de nuestros antepasados y han marcado nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Señor quiere traernos libertad. Amén. Amén. Por eso dice la palabra que cuando vieron a un hombre ciego, un joven ciego, les preguntan, y los discípulos, ¿y quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Por qué? Porque fue ciego de nacimiento. O sea, él no perdió la vista, sino nació ciego. Entonces le preguntan, ¿y esta maldición por qué se causó en esta persona? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Ahora la pregunta, ¿podemos pecar antes de nacer? La pregunta. Porque le están preguntando eso. Están preguntando eso. Hermano, yo le quiero decir, los judíos no eran tontitos. Yo creo que Pedro, que estaba en el Burgos, conocía mejor la Biblia que nosotros. Antes que lo llaman a Jesús. Porque la cultura judía era entregarle la Torá y los mandamientos desde niños a los padres, desde niños a los niños. Entonces, los judíos no eran tontos. Entonces, si ellos están preguntando quién pecó, si su padre o él, antes de nacer, es porque se puede pecar antes de nacer.
Pero después lo explico, ese es otro tema. Entonces, había una maldición generacional. Pero Jesús dice, no, es que no es que pecó su padre, no es que pecó él, sino lo que ocurre es que esto es para la gloria de Dios. Amén. Amén. O sea que aunque nuestros padres hayan pecado y no hayan maldecido, hermanos, si confesamos a Cristo que Él es nuestro Salvador y lo creemos de todo nuestro corazón y confesamos los pecados de nuestros padres, esa maldición se vuelve en gloria de Dios para nuestra vida. Amén. ¿Por qué? Porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Por eso, que tienes hijos, santifica tu vida y pídele perdón al Señor por tus pecados, pero también dile al Señor que rompa las maldiciones que se han transferido de ti hacia tus hijos. Que si tú no alcanzaste algo, hermano, si tú no alcanzaste un sueño, nunca le digas a tu hijo que es imposible. Nunca le digas a tu hijo que son tontos. No significa porque tú no alcanzaste algo, tus hijos no lo vayan a alcanzar. No significa porque tú tuviste una experiencia de vida, tus hijos lo van a vivir también. Sino tú tienes que aprender a romper las maldiciones que están sobre tu vida y romper las maldiciones que fueron lanzadas de tu área hacia tu vida. Amén. 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 Y bendícelo. Amén. Profetízale, hermano. Las universidades se abrirán para ti. Sí, amén. Profetízale. Amén. Tú serás un hombre inteligente, profetízale. Tú serás un hombre que va a sobresalir en esta nación. Tú serás un hombre del Señor, tú serás un evangelista, tú serás un profeta, un pastor, un maestro. Profetízale, hermano. Amén. Rompe las maldiciones que provienen de tu boca hacia tus hijos. Y profetízale lo mejor para ellos. Amén. Porque cada generación es mejor que la que pasó. Amén. A lo mejor en el mundo es peor, pero en Cristo es mejor. Amén. Amén. Santiago capítulo 5, versículo 16 dice, por tanto, confesad los pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Pero aquí lo está hablando hacia los ministros. ¿Por qué? Porque si confesamos nuestros pecados, el Señor va a traer sanidad a nuestra alma. Por eso dice, la oración eficaz del justo. No, que yo tengo una amiga, pero bien parrandera, pero a ella sí que le puedo confesar mis cosas. Está cayendo en maldición. Amén. Porque el consejo te lo va a dar conforme a la palabra de Dios. El consejo te lo va a dar conforme al mundo. A lo que el mundo piensa. Y en vez de bendecir tu vida, tu familia, va a traer maldición sobre ti. Amén. ¿Y por qué tiene que ser a un ministro? A tu padre del alma, a tu pastor, ¿sabes por qué? Porque Dios nos da la autoridad para qué, para romper Amén. las maldiciones cuando los pecados son confesados. Amén. Parece que no lo creen mucho. Levítico 16, 21 dice, y después Aarón, y aquí dice, ¿después quién? Aarón. ¿Y quién era Aarón? El sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Era el pastor de Israel. Decía, pondrá la mano sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él las iniquidades de los hijos de Israel y sus transgresiones y todos sus pecados. Amén.
poniéndolo sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. ¿Por qué? Porque la confesión tiene que ser al pastor que te cubre. ¿Por qué? Porque Dios nos da una autoridad delegada por Él. ¿Para qué? Para que esos pecados sean perdonados. Y para que las ligaduras de pecados que están en tu vida se desaten. Por eso Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado a predicar buenas nuevas de salvación, ¿cierto? A dar libertad a los cautivos, apertura de cárceles al preso. Amén. Amén. O sea que la autoridad ministerial trae liberación. Amén. ¿Por medio de qué? De la confesión. Por eso cuando en Isaías 58 habla del verdadero ayuno, el verdadero ayuno, hermanos, no es pasar hambre. Uno, el verdadero ayuno es la misericordia. Amén. Es dar para el hambriento, o comida al hambriento, vestido al que no está cubierto. Amén. Amén. Porque Jesús dice, ¿y cuándo hicimos esto? Cuando a uno de mis pequeños se lo hicieron. Amén. Amén. Pero habla que el verdadero ayuno consiste en ¿qué? En romper los yugos, es quebrantar, es desatar toda coyunda de los yugos. Pero para que ocurra eso hay que tener confesión. Para que haya un avivamiento, porque muchos hablan del avivamiento, pero para que haya avivamiento, ¿qué va a provocar el avivamiento? Que la iglesia confiese sus pecados. Amén. Primera de Crónicas capítulo 16, versículo 35, dice, y decir, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra, recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. O sea que cuando confesamos el nombre del Señor, hay libertad. ¿Alguien le puede bajar esos sonidos por favor, celular? Ya. Entonces, debemos, ¿qué cosa? Debemos confesar al Señor. Hablar el nombre del Señor. Viene un problema en mi vida y yo declaro en el nombre de Jesús, yo revoco esa maldición, yo revoco ese problema. En el nombre de Jesús yo declaro que soy libre, yo declaro que soy sano, yo declaro que ese problema hoy cesa y tengo victoria. Amén. ¿Por qué? Porque la confesión, hermano, la palabra tiene poder. Hermano, cuando dice que tenemos que estar revestidos de la armadura de Dios, cuando dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, no significa que yo tomo la Biblia y la quito. Porque para el hombre espiritual, la espada del Espíritu no está en la mano, está en la boca. Amén. Amén. Por eso dice la palabra que cuando Jesús venga, a su enemigo lo va a ¿qué? A matar con la espada que sale ¿de dónde? De su boca. De su boca. Amén. Cuando se le presenta al apóstol Juan para entregarle la visión de Apocalipsis, le dice que el que lo vio y salía una espada de doble filo, ¿de dónde? De su boca. De su boca. ¿Dónde está nuestra espada? Nuestra boca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
Confesar a Cristo, en el problema confesarlo, en la dificultad confesar que Jesús es nuestro Señor, es nuestro Salvador, como dice Salmo 91. Salmo 91 no es para tenerlo ahí, para que le salga moho a la Biblia. Sino el Salmo 91 es una declaración de la cobertura del Señor. ¿Y qué hace David? David decreta que cuando estamos bajo la presencia del Señor, estamos habitando, en la presencia del Señor, su sombra nos cubre. La sombra de Jesús. Y que Él es nuestro refugio, que Él es nuestro Salvador, que Él nos da autoridad sobre serpientes, sobre alpil, sobre dragones, sobre toda entidad espiritual. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Declararla. Así es, Señor. Por eso, para el que se pierde locura. Porque cuando viene un problema y tú lo declaras, yo declaro en el nombre de Jesús que no va a ser así, sino que esto, que aunque sea malo, me ayudará bien. La gente es loco. ¿Y sabes por qué te va a decir loco? Porque ellos son perdidos. Amén. Porque el mensaje de la cruz para los que se pierden es locura. Pero para nosotros, que somos salvos, ¿cuántos son salvos? Amén. ¿Qué es lo que es? Pero con fe, hermano. ¿Qué es lo que es? ¿Ah? Con ese Poder de hermano. Casi cosquilla al diablo, pues, hermano. Es poder de Dios. Amén. Es poder del Señor. Que aunque se venga lo malo, eso malo Dios lo va a convertir en bueno para mí. Amén. Amén. Aunque me maldigan, esa maldición Dios la va a transformar en bendición. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque estoy cubierto por medio de ¿qué? De la cobertura del Señor. Sí, amén. Amén. Segunda de Crónicas 6, 26, 27 dice: si los cielos se cerrasen y no hubieran lluvias por haber pecado contra ti. O sea, ¿por qué los cielos se cierran? Por el pecado, hermano. Pero mira lo que dice: por haber pecado contra ti, dice, y si oraren hacia ti en este lugar y confesaren ¿qué cosa? Tu nombre. ¿Ah? ¿El nombre de quién? ¿De Pepito? ¿De quién? De Jesús. ¿Qué va a pasar? Y se convirtieran de sus pecados, ¿qué va a pasar? Dios va a abrir los cielos y dará lluvia. Amén. Imagínate el poder de la confesión. Los cielos están cerrados, pero tú declaras el nombre de Jesús. Amén. Que Jesús te salvó y tú te arrepientes de tus pecados y los dejas. Esos cielos que estaban cerrados se van a abrir. Y va a volver a llover bendición sobre tu vida. Amén. Dice, por cuanto los afligieres, dice, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos. ¿De quién? ¿De quién? De los siervos. De tus siervos. Amén. Amén. O sea, ¿los siervos de Dios pecan? Claro. Sí, hermano. Amén. ¿Pero qué? Amén. Que al confesar nuestros pecados, pero al confesar el nombre del Señor y convertirnos de nuestros pecados, obviamente tenemos que confesar mi pecado. Ujú. ¿Qué va a hacer el Señor? Va a perdonar mi pecado, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Y dice, y les enseñarás el buen camino para que anden en él y darás lluvia sobre tu tierra, Amén. que diste por heredad a quién? Tu pueblo. Al pueblo. Al pueblo. Amén. 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 O sea, aunque esté cerrado los cielos y no llueva la bendición, al confesar el nombre de Jesús y confesar tus pecados, Dios te perdona. ¿Y qué va a hacer? Va a venir bendición. Amén. Amén. El problema es el orgullo de las personas. Amén. El problema es el orgullo de la gente. Que no quieren confesar sus pecados. ¿Por qué? Porque dicen, no, que yo no tengo pecado. Gente que dice así. Por vergüenza igual. Y eso no son salvos. Que la vergüenza es causa del orgullo. Sí. O que dicen que es de la Iglesia Católica eso. Salmos capítulo 35, versículo 17 al 18 dice: Señor, ¿hasta cuándo vallarás? Rescata mi alma de tus
de sus destrucciones y mi vida de los leones. Te confesaré en grande congregación. Te alabaré entre numeroso Bueno. pueblo. Entonces, ¿qué está diciendo? Y también tenemos que confesarlo ¿dónde? ¿Dónde tenemos que confesarlo? En la congregación. Pero Dios hace algo por ti, te prospera, te bendice. Hace un milagro en tu vida ahí. Mal agradecido. Amén. ¿Por qué? Porque te está robando la gloria que le pertenece al Señor. Amén. Porque tenemos que confesarlo en medio del pueblo. ¿Por qué? Porque le estamos dando la gloria Amén. Amén. al Señor. Pero también dice, rescata mi alma de sus destrucciones. O sea, un alma destruida, cuando se está adorando, se está alabando, tiene que confesar el nombre de Jesús. Amén. Amén. Porque una cosa es cantar, hermanos, y otra cosa es confesar el nombre del Señor en la congregación. ¿Y cuando Dios se va a mover en tu vida? Obviamente tú tienes que cantar, alabar al Señor, pero cuando tú lo confiesas. Amén. Santo es tu nombre. Tú eres digno de gloria. Tu nombre es santo. Amén. Digno eres tú, Jesús, Amén. en medio de la alabanza. Porque eso desata un poder liberador. Eso desata que Dios se mueva. Cuando gritamos, ¡hey! ¡hey! No estamos gritando por tonto. Porque cuando tú gritas, el mundo espiritual se mueve. Amén. Y cuando tú dices, ¡hey! Los ángeles se están moviendo. Amén. El pastor se volvió místico. No, es el mundo espiritual. Cuando confesamos el nombre de Jesús, Señor, tú eres santo, tú eres digno, en medio de la alabanza, el Señor está recibiendo gloria. Amén. Amén. Y Dios se empieza a mover a favor tuyo. Los que tienen don de profecía, lo que más tienen que hacer es confesar el nombre del Señor en medio de la alabanza, para que venga el Señor. Y haya una conexión con el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, el último poder que vamos a ver es en medio de la adoración. Romanos 14:11 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Amén. O sea, que dice que toda lengua va a confesar a Dios. Pero cuando está hablando el apóstol Pablo en esto, está hablando de una manera impositiva. Que el Señor va a venir, va a establecer su reino, pero tanto los que quedaron con Él, que los que envió al infierno y al lago de fuego, van a tener que confesar que Jesús es Dios. Amén. Y la Biblia dice en Apocalipsis, no me acuerdo bien el versículo, pero dice que va a haber un momento que en medio de las plagas va a sonar una trompeta y el cielo se va a abrir. Dice que se va a enrollar como un pergamino y la gente va a ver el trono de Dios, va a ver al Señor y van a alabar a Dios, pero se van a atemorizar y van a huir. Y se van a esconder dentro de ¿qué? De la montaña. ¿Y qué está haciendo el ser humano hoy día? Búnker. ¿Dónde? Mira la montaña. Porque saben que va a venir el Señor un día y van a tener que huir. Amén. Pero va a haber un momento que ellos lo van a alabar, pero como no se van a poder arrepentir, van a huir. Por eso debemos buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Pero si Jesús, hermano, va a hacer que toda lengua
Porque dice, ante mí se doblará toda rodilla. Y toda es, Todo. toda. Los que le aceptaron y los que no. Amén. Entonces, si aún los que le aceptaron, no le aceptaron, van a tener que doblar su rodilla y confesar el nombre del Señor. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Que somos su iglesia. No, pastor, que soy religioso. No, no es religioso. Es poder. Amén. Hay poder cuando tú, en medio de la congregación de la alabanza, tú dices, Cristo vive. Amén. ¿Quién vive? Cristo. ¿A su nombre? No, ya hay por el pecado, gloria. ¿Estás confesando al Señor? Amén. Y tenemos que preparar el mundo espiritual si queremos recibir profecía, si queremos recibir una palabra del Señor, tenemos que mover el mundo espiritual. Amén. Para eso está la alabanza. La alabanza mueve el mundo espiritual. Y ahí es donde Dios suelta la profecía. Amén. Y ustedes saben que yo no soy una persona que profetiza. Yo sé muy bien que el que dice así dice el Señor, y el Señor no dijo, hay un año. Entonces yo antes de hablar, de profetizar, me cercioro que no sea mi emoción y que sea el Señor. Amén. Y Dios te dijo, Dios te va a dar reposo. Pero una de las cosas para recibir reposo también es la confesión. Amén. Amén. Nehemías capítulo 9, versículo 3 dice, puesto de pie cada uno en su lugar, leyeron en el libro de la ley del Señor su Dios por una cuarta parte del día, y por la otra cuarta parte confesaron y adoraron al Señor su Dios. O sea, la confesión tiene que ver con la adoración. No sé si me doy a entender. No sé, yo me entiendo. Pero la adoración está hecho para qué? Para abrir el cielo. La adoración es una llave que me permite que el cielo se abra y nosotros nos podamos conectar con el Señor. Por eso cuando Jesús enseña a orar, hermanos, pónganlo, enseña a orar, Jesús les dice, van a orar así, Padre nuestro, que está ¿dónde? En el cielo. ¿Dónde estás tú? La tierra. ¿Dónde estás tú? La tierra. La tierra, ¿cierto? Entonces, si yo estoy en la tierra y el Señor, nuestro Padre Celestial, está en los cielos, tiene que generarse algo para que nos conecte. Amén. 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 ¿Cierto? Entonces Jesús le dijo, Padre nuestro que está de los cielos, ¿cierto? Si yo digo que no dice Padre nuestro que estamos en los cielos, sino dice Padre nuestro, primero que Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, ¿cierto? Nuestro que estás, ¿dónde? En el cielo. Si yo digo estás en el cielo, porque Él está en el cielo y yo ¿dónde estoy? En la tierra. Entonces, para que haya una conexión y venga el reino de Dios a manifestar los dones de sanidad, los milagros, los prodigios, las profecías, los dones de ciencia y etcétera, tiene que haber algo que los conecte. Amén. Amén. ¿Y qué es lo que es? Adoración. Amén. Santificado. A su nombre. ¿Y qué es lo que es? Adoración. La confesión. Amén. En medio de la adoración. Amén. ¿Se me va a entender? Sí. O sea, no es la adoración sola. Porque la adoración, ¿qué hace la adoración? Prepara nuestra alma, nuestro espíritu, Amén. nuestro cuerpo. Prepara nuestras neuronas para tener una conexión con el Señor. Pero necesitamos llamarlo. Señor, tú eres santo. Señor, aquí hay un pueblo que te alaba. Señor, aquí hay un pueblo que te espera. Amén. El Señor pone su oído y desciende.
Y empieza la hermana que tiene profecía, así dice el Señor. Y empieza una hermana que tiene el don de sanidad, Dios le muestra a la persona que está enferma. Y en medio de la alabanza la persona le va a imponer mano y Dios la sana. En medio de la adoración puede haber liberación. En medio de la adoración puede pasar algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque se está confesando el nombre del Señor. Amén. Pero ¿cómo estamos? Danza su presencia, gritando, y cantando pan. Como cazando moscas, hermano. Amén. Y después, ay, no, que estuvo mal el culto. No, que tú no declaraste el nombre del Señor, tú no te conectaste a lo que viniste a hacer. Amén. Entonces, cuando tú te conectes, hermano, realmente a lo que tú vienes a hacer acá, ¿qué va a pasar? Va a ser lleno del Espíritu. Amén. Entonces te vas a ir para tu casa y en el camino tú vas a ver a alguien y Dios te va a decir, mira, anda a decirle esto. ¿Pero por qué no pasa? Porque tú en el momento que Dios va a soltar su poder, que viene su reino, para desatar su poder, para llenarlo, tú estás cazando moscas. Amén. Entonces pasó la persona con necesidad y como tú no estabas conectada, terminó suicidándose. ¿Por qué? Porque tú no estabas conectada. Tú estabas viendo cómo la hermana vino vestida. Amén. Tú estabas viendo qué es lo que los niños estaban haciendo. Pero no estabas conectado a lo que viniste a hacer, a lo que le entregaste parte de tu tiempo al Señor, lo desperdiciaste. Sí, amén. Pero cuando nos conectamos con el Señor y los dones que están en nosotros se llenan de la activación del poder de Dios, del dunamis de Dios, y salimos, vemos, él está con depresión. Y el Espíritu Santo, anda, ve, dile esto, háblale esto. O estás en tu trabajo y hay una persona grave. O tienes un familiar grave, ya mándenme una foto, ya oremos, en nombre de Jesús yo declaro. Y al otro día, hoy ¿sabes qué? Tú oraste y la persona salió del hospital. Amén. ¿Por qué? Porque estás conectada, te estás llenando. Amén. Por eso Salmo 133 dice que mirad qué bueno y delicioso es estar que los hermanos estén juntos, ¿qué? En armonía. Amén. Porque tenemos que estar en una armonía, hermanos. O sea, tenemos que estar en una concentración. Tenemos que estar en una armonía, ¿para qué? Para que el Espíritu de Dios se mueva. Pero si hay alguien desconectado, no va a recibir nada. Amén. ¿Por qué? Porque no está en la armonía. Entonces, tienen que estar los hermanos juntos y en Armonía. armonía. No la de armonía, sino en armonía, ¿cierto? Porque dice, porque es como el buen óleo, el buen perfume que sube al trono de Dios. Y como sube el perfume nuestro, nuestra adoración y nuestra confesión al trono de Dios, Él derrama ¿qué cosa? Su óleo. ¿Y cuál es el óleo de Él? El Espíritu Santo, que desciende sobre la cabeza, desde la cabeza, que es Jesucristo, por la barba de Aarón, que son los ministros, ¿hasta qué? Hasta a las personas que son cubiertas por el ministro. Y son llenas del Espíritu Santo. Y dice la palabra, y ahí reciben bendición y vida Eterna. eterna. Amén. O sea que si nos congregamos y estamos conectados, hermanos, a lo que vinimos a hacer, vamos a ser llenos de su Espíritu y vamos a recibir bendición. Amén. O sea, una persona que está desconectada del culto no recibe bendición, hermano. Amén. Y menos vida eterna. Pastor se volvió legalista, no está escrito ahí en la palabra. Pero somos llenos del poder, del dunamis de Dios. ¿Para qué? Para que cuando salgamos podamos ministrar a otros. Bueno, hay gente que he escuchado una vez profetizar y después se apagaron, se chingaron. Y la Biblia dice, no apaguéis los dones. Dice, aviva el fuego del don de Dios que
que por imposición de mano, a través del presbiterio, se impuso sobre ti. Pero también dice, no apaguéis el espíritu. Debemos avivarlo. ¿Y cómo tenemos que estar conectados declarando el nombre del Señor? Amén. En cada tiempo, en cada momento, hermano. Amén. Finalmente, 2 Samuel, versículo 22 al 50, dice, por tanto, yo te confesaré entre las naciones. ¿Entre qué cosa? Entre las naciones. Oh Jehová, y cantaré tu nombre. O sea, yo confieso el nombre del Señor, me lleno del poder de Dios, y cuando vaya por fuera, entre las naciones no significa, la palabra es etnia. Entre las razas no significa que voy de país en país, hermano. Sino entre un grupo de personas donde yo esté, voy a estar declarando el nombre del Señor. Lo voy a estar alabando y las personas van a empezar a ser sanadas, liberadas, restauradas y salvadas. Amén. Pongámonos en pie, hermano. Y pídele en esta hora, empieza a confesar el nombre del Señor. Empieza a confesar su nombre en esta hora, hermanos. Más rápido, hermano. El reino de Dios es fluido, rápido. Por eso dice, lo que hiciste en años lo vas a hacer en meses, y lo que hiciste en meses lo vas a hacer en días. Porque es rápido, es fluido. Que es rápido. Comienza a confesar el nombre del Señor. Dile, Señor, tú eres santo. Pero empieza en esta hora a confesar su nombre. Empieza en esta hora a confesar su nombre. Si has pecado delante de Él, confiésalo en voz baja tus pecados. Pídele perdón al Señor porque Él es fiel y justo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. El nombre del Señor, a vecinos, hermanos, amigos, pídele perdón al Señor en esta hora y haz el compromiso, porque la confesión es compromiso también, de que comenzarás a hablar del Señor a tu familia, a tus hijos, a tus tíos, a tus hermanos. Y vas a confesar y declarar cuán cosas grandes ha hecho el Señor contigo, como cuando Jesús libertó al Gadareno y le dijo el Gadareno, Señor, déjame seguirte. Y le dijo, no, pero ve y confiesa y dile cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. En el problema confiesa al Señor. Y dile al enemigo, tú has venido por un camino para destruirme, pero en el nombre del Señor por 7 huirás. Porque toda cosa buena o mala, el Señor la convierte para bien para mí. Porque le amo y estoy bajo su propósito. Comienza en esta hora a confesar. Empieza a confesar de tus problemas. Que hay un Dios mayor que el problema. Comienza a decirle, mira, tu alcoholismo, tu droga, tu deuda.
Comienza a decirle a aquello que te azota: yo tengo un Señor y se llama Jesús y es más grande que tú. Dile tu problema en esta hora. A la dificultad, aquello que te ata, dile: yo tengo un Señor más grande. Voy tarabashita ramaseta rebai kitarabasaya. Ibra baba sotoroba y tarabashita rabase. Confiesa en el nombre del Señor a tu problema, porque Él es tu sanador, Él es tu libertador. Oh, santo eres, Padre eterno. Ven, Espíritu Santo. Ven, ven. Oh, Padre amado, eres digno. Comienza a decirle: tú eres digno, tú eres santo. Comienza a alabar el nombre del Señor. Dile: tú eres digno, Señor. Tú eres mi salvación. Tú eres mi esperanza. Dile en esta hora. Comienza a confesar. Conéctate con la presencia del Señor. Que los cielos se abran. Comienza en esta hora. Oh, comienza a confesar el nombre del Señor. Con fuerza, con ánimo. El confesar no es callado, el confesar es con júbilo. Tú eres Rey, Señor. Tú eres la gloria. Santo es tu nombre. Tú eres mi guerrero. Tú eres poderoso gigante. Tú eres proveedor, Señor. Confiesa en esta hora, desata tu lengua en el nombre de Jesús, para que confieses el nombre del Señor. Comienza en esta hora que tus dones sean activados. Lo que se había secado, hoy manantiales de agua renacen. Hoy manantiales de agua. Porque hay un renuevo sobre ti. Lo que vivieron tus padres, tú no lo vas a vivir. Las maldiciones generacionales se tienen que romper. Hay que confesar el nombre de Jesús. Confiesa. Si tú hablas en lengua, comienza a hablar en la lengua del Espíritu. Comienza en esta hora, comienza a confesar, comienza a confesar. Comienza a confesar en esta hora. Dile al Señor: eres mi plenitud.